Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Cordial saludo, estimados oyentes del programa Recordar a nuestros maestros. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia por la frecuencia 100.4 FM. Me encuentro en esta ocasión con el profesor Carlos Mario González Restrepo, quien es el director de este programa, y con Santiago Alarcón. Les habla Lina Pulido, nosotros somos miembros de la Biblioteca Franz Kafka. El día de hoy nos gustaría, antes de comenzar, agradecer a Jorgito Benjumea, quien siempre nos apoya en la edición y en la transmisión de este programa. Nos gustaría también continuar esta conversación que hemos venido sosteniendo hace algunas semanas a propósito de la Carta al Padre de Franz Kafka. Y en esta ocasión me gustaría comenzar planteando una pregunta, más bien una contradicción que yo encuentro muy fundamental de los apartados que hemos abordado durante esta semana. Y es una pregunta que está referida a cuál es la fuente de autoridad que usa el padre de Kafka con su familia y en particular que enuncia a Franz Kafka en estos apartados. Y lo pregunto por ese énfasis tan importante que hace Kafka sobre la forma en la que su padre enunciaba los sacrificios que habían sido necesarios para hacerse a un lugar en la sociedad, para tener un nombre, para tener una identidad o una voz en esa sociedad en la que ellos estuvieron. Lo pienso específicamente porque se trata, creo, de algo que no puede ser heredado, sino que puede ser más bien conquistado a través del esfuerzo o de la tenacidad, o esa es la idea que parece querer transmitir Hermann Kafka a sus hijos. Sin embargo, creo que ese es un debate importante cuando se piensa en la crianza o cuando se piensa también en esos procesos de transmisión generacional. Si los esfuerzos que un padre ha realizado, si sus sacrificios son suficientes para forjar en sus hijos el carácter, la tenacidad o lo que se requiere precisamente para ocupar un lugar en la sociedad. Y lo que creo que resulta complejo en muchas figuras paternas, y creo que ese es el caso del padre de Kafka, es que aún sabiendo lo que se requiere para hacerse a un lugar, no abren, no posibilitan caminos para que sus hijos labren su propia historia. Y es en eso en donde yo encuentro una contradicción. Se valora y esa fuente de autoridad del padre aparece precisamente por medio de los sacrificios que ha realizado para llegar a una cierta posición, pero no se le permite a los hijos realizar esas mismas conquistas también para hacerse a ese lugar. En eso encuentro yo que aparece un conflicto, una contradicción, y que pone a los hijos en una posición donde no pueden ocupar otro lugar que el de puede ser la vergüenza o la culpa, porque entonces hay un lamento por parte del padre cuando los hijos no cumplen esa expectativa de ganarse un lugar mediante la lucha, pero también hay un lamento cuando esa lucha se aleja de la expectativa que tenían de ellos. Entonces parece que no hay otra forma, en esa forma de vincularse, valga la redundancia, entre padres e hijos, que no sea el de la culpa o que no sea el de enrostrarle al otro los sacrificios realizados. Y me pregunto, y con eso me gustaría darle la palabra al profe Carlos Mario, para pensar este tema de si hay alguna otra forma de construir una vida sin decepcionar a los padres, o qué es lo que en esencia esperan los padres de los hijos, porque entonces creo que hay una fragilidad en esa fuente de autoridad. Esa fuente de autoridad estaría sostenido por los sacrificios, y si hay un otro que asume también el sacrificio, que decide enfrentar la vida por sí mismo, pues esa fuente de autoridad se agotaría. Entonces veo en ello un problema que me gustaría conversar con ustedes esta noche. Hay un hecho que podría vincularse a la contradicción que sitúa Lina,
y es el ejercicio de una autoridad que bascula al autoritarismo por el desvanecimiento en el que se ve sumido, en este caso el hijo, y que presenta la leyenda del padre, que se la narra a los hijos para encomiar su propia vida, señalar su capacidad de superación, de lucha, de esfuerzo, pero que deja a los hijos en un impasse, porque una de dos, o el hijo hace un camino distinto al padre y entonces puede ser objeto de una acusación de ser un mantenido, alguien que no hace esfuerzos en la vida para conquistar, etcétera, y de que no copia la narrativa del padre, o el hijo se va de la casa, acomete su propia empresa y el padre entonces ya lo tilda de desagradecido, como pasó con Otla, la hermana menor de Kafka, que cuando quiere emprender esa tarea de irse al campo con sus propias manos construir una granja, etcétera, el padre la tilda de desagradecida. Entonces, o mantenido o desagradecido, el padre sume en una contradicción insoluble al hijo, en el ejercicio de una autoridad que, como digo, se desliza al autoritarismo. Ese es un problema general, por lo menos en las relaciones interpersonales, que lo puedes encontrar en las familias, también en el ejercicio profesoral y probablemente en otros ejercicios de sociabilidad. ¿Cómo se puede obviar? ¿Cuál sería la forma ideal de mantener una relación en donde la autoridad se ejerciese, pero al mismo tiempo no produjese efectos desastrosos en el que es objeto del ejercicio de esa autoridad? Yo lo mencionaba en alguna oportunidad, pero vale la pena reiterarlo. Yo creo que en cualquier vínculo interhumano, el vínculo, por ejemplo, entre amantes, de padres a hijos, de profesores a alumnos, incluso de autoridades estatales, aunque ahí puede haber un matiz que marque una pequeña diferencia por el hecho de que el ejercicio de la autoridad estatal no se concreta sobre personas conocidas, sino sobre personas anónimas, la mayoría, ¿cierto? Pero si me restringo al ámbito de las relaciones interpersonales, donde el conocimiento tanto del que ejerce la autoridad como de aquel que es objeto de la misma se da, yo lo que creo, y lo formulo en términos ideales y como un ejercicio práctico en la vida, es que la relación con el otro tiene que ser una relación que parta del principio de la condición humana que constituye al otro. Eso no es algo accesorio. Yo creo que en la vida, independiente del lugar que uno ocupe, tiene que relacionarse con los demás seres humanos precisamente en su condición de humanos. Y para mí ese vínculo es un vínculo que debe cumplir con 4 características y que, reitero, debe ser, por ejemplo, de un padre sobre un niño. Dicho de paso, y simplemente para reforzar las 4 características que voy a mencionar, yo recuerdo mucho que alguna vez yo le preguntaba a un amigo que había tenido un hijo que devino, un hombre muy valioso, un hombre de muchas calidades, y yo le pregunté a mi amigo qué era lo que él y la esposa habían hecho para que ese hijo hubiese salido un hombre tan valioso. Y él me contestó algo muy escueto, pero que fue muy iluminador para mí. Él dijo: fulanita y yo nos comprometimos cuando nació nuestro hijo a que íbamos a cumplir firmemente un precepto: tomar con el niño siempre la palabra en serio. No solamente la palabra dirigida al niño, sino la palabra del niño hacia ellos. Tomarla en serio, no volverla algo vacuo, algo para la burla, algo para la indiferencia. Esa anécdota, que para mí, como dije, fue muy iluminadora, me planteó que en el ejercicio de las funciones
de autoridad que tiene alguien con personas cercanas, deben cumplirse 4 condiciones y que deberían ser encarnadas por cada ser humano en relación a los otros humanos. Esas 4 condiciones son el respeto. El respeto quiere decir el reconocimiento y el cuidado con respecto a la integridad física, por ejemplo, del otro y a la identidad del otro. Respetar quiere decir que el otro pueda enunciar su identidad sin temor y que no haya jamás una afectación de la integridad física. Por eso, golpear a los niños por parte de los padres es algo que por fortuna se ha venido revaluando. Y eso no quiere decir que no haya sanción sobre el niño, sino que hay que encontrar una sanción más en el orden simbólico que ejerza sobre el niño un efecto y no sobre el fustigamiento al cuerpo. Lo segundo es la amabilidad y la cordialidad. La palabra amabilidad yo la he siempre exaltado mucho porque es una bellísima palabra del castellano que atiende a señalar que alguien es amable porque es amable, es decir, es merecedor de amor. Cuando uno dice, qué persona tan amable, lo que está diciendo es una persona que merece ser amada. Y merece ser amada porque la relación con el otro, el alumno, el hijo, el que fuese, es una relación pasada por las buenas maneras y por la cordialidad, por la delicadeza. Es que lo humano, civilizatoriamente hablando, es la conquista de un trato delicado, dada la diferencia que nos constituye. En tercer lugar, creo que es fundamental que alguien que ejerza una función de autoridad y no se vaya al campo del autoritarismo como le pasó a Hermann Kafka con su hijo, debe disponerse a un ejercicio de comprensión. Yo diferencio comprensión de entendimiento. Comprensión, entiendo por ello la capacidad de salir de sí para ponerse en el lugar del otro ser humano. Ese niñito, ese campesino, ese alumno, esa mujer amada o ese hombre amado, etc. Es salir del fuero propio para instalarse en el lugar del otro y para ver desde ese lugar cómo el mundo se contempla, se valora, se ejerce. Ahí, dicho sea de paso, es que yo he resaltado siempre la importancia fundamental del arte y particularmente del arte narrativo, de la literatura en sus versiones, sobre todo cuentísticas y novelísticas, porque es la presentación de personajes tan disímiles que uno puede reconocer las lógicas de la vida de esos seres que no son como uno. En forma escueta, la literatura nos ayuda a entender que la vida humana se hace de muchas maneras. Y entonces salir de sí, porque en el mundo burgués cada uno se encasqueta en sí mismo, es un individualismo donde cada cual está blindado en su yo y repele al otro. Aquí se trataría, en el término que yo llamo comprensión, de ponerse en el lugar del otro, ver cómo ve el mundo el otro, cómo lo valora, cómo lo actúa, cómo procede, porque eso es lo que permitiría que efectivamente una palabra que fuese de esa autoridad al otro tuviese en cuenta lo que el otro se representa o lo que el otro valora o lo que el otro siente. Y por último está la función del entendimiento, porque si en la comprensión estamos en un camino de identificación imaginaria, aquello de poder ubicarme en el lugar del otro, en el sufrimiento del otro, en el miedo del otro, en la impotencia del otro, en la incapacidad del otro, pero también en sus logros, en sus conquistas, etc. En el ámbito del entendimiento estamos en el orden de lo explicativo, de aquello que permite entender las relaciones causa-efecto. ¿Por qué, por ejemplo, este hijo, por qué, por ejemplo, este alumno procede de esta manera? Él ha tenido la palabra porque se ha jugado a la comprensión de él, porque hay una relación amable. La ley no se asocia necesariamente al imperativo. Hay una anécdota precisamente sobre Franz Kafka, muy bella, que nos ilustra.
es que Kafka era un hombre muy acatado. Todos los que hablan de él hablan siempre de que era un hombre que tenía mucha autoridad sobre los amigos, sobre las personas vinculadas a él, pero que era una autoridad que se ejercía bajo una forma de inmensa amabilidad, bajo una forma que nunca maltrataba al otro, que entendía al otro, y por eso Kafka no se ofrecía como paradigma para que el otro fuese como él, y sobre todo que explicaba, que ponía en juego el entendimiento para encontrar las causas por las cuales alguien era así y no de otra manera. Yo creo que esa cuarteta de términos definirían unas relaciones interhumanas, reitero, en cualquier dominio del vínculo personal, que permitiese que la autoridad no necesariamente se asociara al despotismo ni a la descalificación, y que la autoridad fuera más bien un referente de orientación para aquel que recibe un aprendizaje, etcétera, etcétera. Eso es lo que... Hay dos puntos que me gustaría a mí como aludir en esto que interesantemente ustedes han planteado. Primero, esa pregunta, Elena, me parece que es muy atinada respecto a el análisis de esta carta al padre de Franz Kafka, esa fuente de autoridad, que pues yo aventurando una hipótesis diría lo siguiente: esa es una fuente que tiene aguas contrarias, o aguas, Lina precisamente también hablaba de una contradicción. ¿Por qué? Porque es que es una agua que, por un lado, cuando Kafka hace ese inventario de frases que solía utilizar el padre, es que cuando yo era pequeño ya trabajaba, o es que a una edad muy temprana yo ya estaba enviando dinero a mi casa, ¿con qué intención interpreta Kafka esas frases? ¿Con qué intención? O mostrar que él era un hombre de iniciativa, vigoroso, que conquistaba, que tenía una serie de caracteres, sí, de impulso y de iniciativa. Pero Kafka también nos ha mostrado, como recordaba ahorita Carlos, con la hermana de Kafka, tiene la iniciativa de irse de la casa. Y resulta que ella se convierte en la desagradecida. No se supone que ese gesto precisamente es de la iniciativa. No se supone que ese gesto es de lo que entre bambalinas estaba el padre sugiriéndole a los hijos. Pero anteriormente, recuerdo otro fragmento donde Kafka dice: llegaba a ti, padre, y te sugería o te hablaba de un autor importante o de alguien que me había causado cierta impresión o entusiasmo, inmediatamente había una actitud del padre de desprecio. Esa no debería haber sido ese no debería ser precisamente reconocido como un gesto de su hijo de iniciativa, de búsqueda propia. Entonces lo que hay un padre que, por un lado, apaga precisamente con esa férula de su poder la iniciativa de los hijos, los obstaculiza en cierta medida cuando tienen gestos en esa medida. Y entonces, como recordaba con el gesto de la hermana, ya se convertía precisamente en la otra versión. Entonces lo mostraba que con el padre de Kafka o se defraudaba en algunos casos o siempre será culpable, que es lo que trata de situar ahí. Entonces esa fuente de la autoridad, por eso decía yo ahorita, tiene esas aguas contradictorias, porque eso además repercutió. Carlos ahorita habló de la palabra y yo les comentaba ahorita antes de comenzar el programa que ese es un tema fundamental aquí. La palabra vehicula en Kafka muchas cosas. Primero lo muestra con una profunda sensibilidad desde niño. Hay una frase que a mí me conmovió mucho y me mostró un carácter de la personalidad de Kafka, cuando él dice que el padre los amenazaba con golpearlos, pero al final no lo hacía. Y Kafka dice lo siguiente: aunque era consciente de que no pasabas de las palabras, y pone este inciso, la verdad es que de niño dudaba de si algo peor la seguiría. Eso muestra un hombre que sí. Y además tiene también otro gesto
relacionado con eso de las palabras, que me hizo recordar ahí Carlos y Lina, por ejemplo, a Dostoyevsky, cuando pone ese ejemplo Kafka es que a veces era muy problemático, incluso podía ser peor, el hecho de que simplemente nos amenazaras y nos hicieras como partícipe de todo el protocolo de lo que podía ser bueno, como decimos coloquialmente en Colombia, una pela, de que me ibas a cascar. Pero él, bueno, él utiliza otros términos, pero él decía, es como esa cosa de participar de todo eso puede ser incluso más tortuoso. Pero bueno, yo lo que quería era señalar, y voy terminando con esto, es por un lado ese asunto de la autoridad y que se juega precisamente con el asunto de las palabras y que ahí, por el carácter de sentido, de significación, de el enorme valor, Carlos ahorita decía, la enorme importancia, o más bien en este caso en el vínculo paterno, la importancia de tomar la palabra, en este caso así fuese de un niño. Entonces termino con una frase de George Steiner, que seguramente conocerán, que dice lo siguiente, porque me recordó mucho de todo el efecto que se hizo a partir de las palabras en este vínculo de Kafka con su padre. Dice George Steiner, una relación humana se puede destrozar con una palabra incorrecta. Una sola palabra puede abrir una inmensa oscuridad. El lenguaje es el instrumento de la gracia y de la destrucción del ser humano. Muchas gracias, Santi, por volver también sobre Steiner. Y aquí hay otra cosa que a mí me hacían pensar ustedes dos, y es la pregunta que debería hacerse toda persona que hace un proceso de transmisión. Y si es posible comparar, como en términos de la dificultad o de la exigencia de la vida, dos vidas que además son tan distintas. Creo que es una pregunta que resulta importante porque creo que los padres a veces pueden caer en esa tendencia a pretender comparar su propia vida con la vida de sus hijos, y eso niega uno de esos principios que el profe Carlos acaba de recordar en ese vínculo de padres e hijos, y es el vínculo por el respeto de la singularidad del otro, pero también por el deseo o la intención de comprender esa singularidad y de entenderla o de intentar explicarla en sus causalidades particulares. Pero también hay otra cosa en esta carta que me gustaría como acotar y que de pronto no lo podamos desarrollar hoy, pero que creo que es importante, y es ese último apartado que leímos y que se refiere, lo voy a traer literalmente: he podido disfrutar lo que me dabas con vergüenza, fatiga, debilidad, sentimiento de culpa, por eso no he podido agradecértelo con hechos, sino a la manera de los mendigos. Y me quería también dejar esa pregunta: ¿cómo agradecen los mendigos? Y los mendigos no necesariamente sienten, por ejemplo, cariño por aquel que les tiende la mano, sino que a veces incluso sienten desdén. Y creo que esa es la manera también en la que es posible agradecer en este vínculo. Hay un problema básico aquí, el problema probablemente que deberíamos encarar, y es el problema de la alteridad. Al ser humano le cuesta mucho la alteridad, porque la alteridad es de alguna manera un no yo, y como tendemos a afirmarnos en nuestro yo, todo aquello que aparece marcando diferencia es de alguna manera un cuestionamiento al yo que uno constituye. La sociedad burguesa, y en ese sentido pues la modernidad burguesa, ha hecho un doble desarrollo contradictorio también. De una parte, ha promovido mucho vía el individuo la emergencia de la singularidad. También es la sociedad de la masa, pero ninguna sociedad ha tenido la conciencia de la singularidad humana como lo tiene la cultura occidental de la modernidad para acá, pues del siglo XVIII para acá, incluso del Renacimiento para acá. Esa singularidad quiere decir la conciencia nítida o vaporosa de que cada ser humano constituye una pieza única y que cada vida humana es de alguna forma imposible de copiar por otra vida humana. Eso lo ha promovido la cultura occidental, ahí radica gran parte de la riqueza de nuestra experiencia vital. Pero simultáneamente el mundo burgués, con el énfasis en el individuo, ha promovido la relación contraria, una especie de gran yo que se contrapone a cualquier otro yo. El individualismo es el desligamiento frente al otro, y en ese desligamiento está
el no querer comprender al otro. Nos cuesta mucho esa alteridad en las relaciones de pareja, en las relaciones paterno-filiales, etc. Es como si quisiéramos que el mundo fuera un espejo que no devolviera sino la imagen de uno. Entonces hay que conquistar ese orden de la alteridad humana, porque ese orden de la alteridad humana es dominar en parte las tendencias del yo, a invadir al mundo con la imagen de sí. Ese drama de la alteridad, quiero recabar nuevamente en ese punto, es el que el arte ayuda tanto, y sobre todo pues en este caso estoy tomando del arte el aspecto novelístico y cuentístico, ayuda tanto. Es que si a mí me dijesen, Carlos Mario, vos que le agradeces a la vida en relación a la literatura, a la novela y a la cuentística, yo contestaría que me ha permitido entender y sentir que la vida humana se hace de maneras muy disímiles, muy diferentes, y que no hay una escala de jerarquía que pueda establecer la prioridad de una vida sobre otra. Entonces, el arte contribuye al reconocimiento de la alteridad, la filosofía también, pero esa alteridad es lo que permite que una determinada autoridad no incurra en el doble daño que produce el autoritarismo. El autoritarismo es: yo soy la referencia, a partir de mí se mide todo lo demás, y por ende el otro, mi subordinado, no queda sino o en el desconocimiento, su existencia no pesa para nada, su lugar no tiene ninguna importancia, o en la sanción, si tiene el atrevimiento de ejercer algo que es propio, que en eso era donde estaba incurso, infortunadamente, el padre de Franz Kafka, en desconocerlo, como Santi ha evocado. No hay, por ejemplo, un reconocimiento de la valía que en la palabra construida literariamente le podía ofrecer el hijo al padre, y había un ejercicio de sanción permanente. Yo creo que por ahí hay que ir pensando también que escapar del autoritarismo para poder acceder a una relación con la autoridad, que es importantísima en los vínculos interhumanos, tiene que pasar por una forma de reconocimiento de la alteridad humana. Amables oyentes, hemos llegado al final del programa. Esperamos que haya sido satisfactorio para ustedes, que se animen en nuestra próxima emisión a acompañarnos, y desearles pues que se encuentren muy bien. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.